¿Se dan el virus? Me da mucho gusto. ¿Sí? Sí, no, ¿Sí se lo dan? no a profundidad, pero sí. Pero encima. No, pero si tengo que hablar con la profe de virus. Porque yo aquí, esto no se daba. Cuando yo entraba en clase, antibióticos no se daba. Solamente se daba antibacteriales y antiparasitarios. Esto no se daba. Y precisamente yo aquí la clase la hago muy relajada y en los exámenes pregunto muy poco porque yo lo dejo como para virología y micología. El medicamento como tal, ¿dónde actúa? Ah, sí, porque quizás no es objetivo de la cátedra. Antimicóticos, antifúngicos. Los antimicóticos, entonces, ¿qué creen ustedes que son? ¿O qué son los antimicóticos? Son fármacos. Ah, pero eso no, ¿qué va? Esto se emplea en el tratamiento de las micosis. Las micosis pueden ser superficiales o pueden ser sistémicas. Y hay micosis, yo le agregaría dos más allí. Hay una micosis que es subaguda, que es bastante difícil de tratar, porque, no, subaguda no, subcutánea, es de carácter crónico y es muy difícil de tratar de forma tópica porque se producen granulomas, tumores por debajo de la piel. Entonces es una micosis bastante complicada. Y hay micosis oportunistas, que se producen cuando hay una administración, digamos, o efectos inmunosupresores o por administración de glucocorticoides aparecen los hongos. Pero entonces básicamente los utilizamos, échese para atrás. Básicamente los utilizamos para el tratamiento de las micosis superficiales y sistémicas. Y las micosis son enfermedades infecciosas producidas por hongos microscópicos que pueden afectar cualquier parte del organismo. Porque pueden afectar, además del tejido interno, externo, pelo, uñas, son sabanantes. Entonces ya lo ven. Es complicado. Ok, entonces los tipos de micosis superficiales, también llamadas dermatofitosis, que van a afectar la piel formando tiña. ¿Saben qué es una tiña? La tiña es una lesión característica de una dermatofitosis, una lesión así, circular, alopécica, enrojecida, de bordes definidos, que uno por lo general siempre cuando la ve, uno dice, eso es un hongo. Bueno, eso se llama tiña. La lesión se llama tiña. Y estos son los diferentes hongos que pueden producir dermatofitosis. Y las micosis profundas son aquellas que pueden llegar a producir neuropatías o meningitis, también puede llegar a producir sepsis. Y estos son el grupo de hongos o levaduras, como pueden ser hongos o levaduras. Y aquí, bueno, les colocaría las micosis subcutáneas y las micosis oportunistas. Ahí adelante. Entonces, ¿cómo se pueden clasificar los antimicóticos? Los pueden clasificar dependiendo de su grupo químico en los poliénicos y los no poliénicos, de acuerdo a su vía de administración, en si son sistémicos o de administración local. Del paso adelante. Y los pueden clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción. La mayoría de los antimicóticos actúan sobre la membrana celular del hongo. Ellos actúan sobre el ergosterol, que es como la base de esa membrana. Inhiben la síntesis del ergosterol, se producen desestabilización de esa membrana, se forman poros, se pierden iones y entonces muere el hongo. Pero hay unos que actúan sobre la síntesis de ADN y ARN y otros alteran la mitosis. Eso lo van a ver más adelante. Nómbrame un antimicótico. ¿Qué más? Todo eso son de la familia de los azoles. ¿Qué sucede? Que los antimicóticos o la terapia con antimicóticos sistémicos es muy tóxica. Ellos son altamente hepatotóxicos y nefrotóxicos. Entonces, todos estos compuestos como la amphotericina B, la isosulfina, no es que no sean efectivos, sino que conllevan a muchos efectos adversos. Entonces, se utilizan moléculas que pueden ser administradas tópicas y de forma sistémica vía oral, como son los azoles, y son todo eso que ustedes mencionaron. El fluconazol, el ketoconazol, el itraconazol, todo eso. Entonces, básicamente, la terapia antimicótica es en base a esos azoles.
lo que más utilizamos. A ver, para adelante. Ajá. Vamos a comenzar con los antibióticos sistémicos. La anfotericina B, yo le coloco un asterisco, porque estos son antibióticos. ¿Ustedes saben qué es un antibiótico? ¿Qué es un antibiótico? Va directamente a la eliminación de bacterias. No necesariamente. Si es antibiótico, Eso es un antibacteriano. Los antibióticos son sustancias producidas por microorganismos que van a afectar el crecimiento o la multiplicación de otros microorganismos. O sea, puede ser un antimicótico, es un antibiótico, es una sustancia producida por un mismo hongo que va a afectar el crecimiento de otro hongo. Ahora, un antibacteriano sí es como dice Mónica. Son sustancias que van a inhibir el crecimiento de bacterias, como los antivíricos, por también eso, que van dirigidos a los virus. Entonces, la anfotericina B es un antibiótico, o sea, es de origen natural, sintetizado a partir del Streptomyces. Es un macrólido de amplio espectro. De amplio espectro quiere decir que actúa sobre un gran número de cepas de hongos y levaduras. El mecanismo de acción, como les había comentado, actúa a nivel de la membrana, forma poros, origina pérdida de iones, lo que conlleva la muerte celular. Se debe administrar de forma intravenosa lenta, según un 95% de proteínas plasmáticas, tiene una muy buena distribución, pero entonces en los casos donde yo tengo sintomatología nerviosa, alguna meningitis o presencia de algún hongo, yo no puedo utilizar como tratamiento la anfotericina porque ya penetra muy poco el sistema nervioso central. Y la eliminación es a través de la orina. ¿Qué le pasa? Estos son los diferentes espectros de hongos y levaduras sobre los que actúa. Fíjense, está Candida, Cryptococcus, una especie muy grande, un grupo muy grande. Sus usos terapéuticos para el tratamiento de la histoplasmosis, meningitis por Cryptococcus, blastomicosis, aspergilosis, y se utiliza en conjunto con rifampicina o flucitocina, que este es otro antimicótico. Y a veces hacen combinaciones, es para simplemente disminuir la dosis y que este tenga menos efectos tóxicos sobre el animal. Dentro de los efectos adversos, ellos son demasiado nefrotóxicos, sobre todo en gatos. Son hepatotóxicos, pueden llegar a producir neurotoxicidad, hipersensibilidad, y dentro de los síntomas digestivos pueden producir náuseas, vómitos, fiebre. Por eso es que les digo que las terapias antimicóticos sistémicos son bastante complicadas. Por lo menos en animales jóvenes o en animales geriátricos no está considerado administrar este tipo de sustancias, pues son demasiado tóxicas. Se administra intravenoso lento, diluido en soluciones de cloruro de sodio o de glucosa. Estas son algunas dosis de anfotericina en diferentes especies. Está otro antimicótico sistémico que es la flucitocina, pero esta está digamos, un poco en desuso, porque esta tiene un espectro muy reducido, solamente actúa frente a un grupo muy pequeño de hongos y es muy utilizado para el tratamiento de la Cryptococcus felina. Pero como se puede desarrollar muy rápidamente en resistencia, se utilizan en combinaciones, pero esta es bastante desuso. Es un compuesto sintético que tiene poco uso, se utiliza básicamente para el tratamiento de la Cryptococcus felina. Dentro de su mecanismo de acción, este bloquea la síntesis de ADN y por lo tanto bloquea la reproducción del hongo. Tiene buena absorción oral, tiene una distribución muy amplia, pueden encontrarse en líquido cefalorraquídeo, inmunoacuoso, de escaso metabolismo hepático, y la eliminación es en orina, un 80-90% sin modificación. Como les había comentado, es un fármaco de espectro reducido, solamente actúa frente a cepas de Candida albicans y Cryptococcus. Se utiliza a veces en el tratamiento de Candida cuando la Candida es resistente, y ustedes han probado ya otra cantidad de antimicóticos y nada, no pueden remitir esa Candida, entonces utilizan flucitocina. Se puede utilizar para el tratamiento de la criptococosis en gatos, lo combinan con anfotericina B, con la anterior. ¿Para qué? Para disminuir la dosis de anfotericina porque es un compuesto muy tóxico. Lo puedo utilizar con fluconazol y traconazol cuando los tratamientos son largos. Estos son moléculas más seguras. Los azoles son moléculas más seguras y menos tóxicas para el tratamiento de micosis sistémicas. Y lo pueden utilizar para el tratamiento de la aspergilosis en caso de que haya
también resistencia. Estos son los efectos adversos. Puede producir mielosupresión. La combinación con flucitocina y ketoconazol es extremadamente tóxica en gatos. El ketoconazol de los azoles es el más tóxico. Entonces, prácticamente ya está como que en desuso. Y puede llegar a producir erupciones cutáneas en perros. Llegamos a los azoles, que es el grupo que más nos interesa. Están los imidazoles, que son el ketoconazol, el crotinazol, el miconazol y el miconazol. Y los triazoles, fluconazol e itraconazol, que para mí son los mejores y los más potentes. Todos tienen similares mecanismos de acción y efecto y son de acción fungostática y fungicida. Este es el mecanismo de acción. Fíjense que todos actúan a nivel de la síntesis del costerol. El espectro, en el caso del ketoconazol, es muy amplio. ¿Ustedes han escuchado de la malacesia? Que es una levadura que produce otitis como nadie. Okay. Dentro de la farmacocinética, el ketoconazol tiene muy buena absorción oral. Por lo general, todos estos azoles, cuando los administramos vía oral, tratamos de administrarlos con alimentos porque ellos absorben mucho más en presencia de pH un poco ácido. No se administran por eso en conjunto con antiácidos ni antisecretores, tienen buena distribución. El caso del ketoconazol no se utiliza para tratar afecciones, digamos, donde haya compromiso nervioso, porque no atraviesa ni nada de la macrocefálica, tiene metabolismo hepático y se elimina a través del orina. En el caso de estos tres, el resto de estos tres, básicamente la administración es tópica. Y en el caso del miconazol, intranasal. Dale para. Están de los triazoles, el itraconazol y el fluconazol. Este es el espectro y la farmacocinética. Para mí son los más efectivos, el itraconazol y el fluconazol. De esos grupos, obviamente. ¿Les queda otro momentito? Disculpa. El itraconazol es útil en el tratamiento de las micosis cutáneas y de la micosis sistémica. Por blancomicosis, por aspergillos, por criptococosis, por dermatofitos, es decir, por las micosis cutáneas. Y en el caso del fluconazol está el tratamiento de la malacesia. Estos son los usos terapéuticos. Para la dermatofitosis, es decir, todos aquellos que producen tiña, dermatosis cutánea, fluconazol, ketoconazol. Para la dermatitis por malacesia, el ketoconazol y el fluconazol. Para la otitis producida por malacesia, ketoconazol. Histoplasmosis para el tratamiento de la tiña en caballos y ganado utilizan enilconazol. Para infecciones del sistema nervioso central y tracto urinario, fluconazol. Todo esto está asociado con la presencia de hongos, obviamente. Para el tratamiento de la coccidiomicosis, candidiasis, y se pueden utilizar juntos en conjunto con la anfotericina para disminuir las dosis de la anfotericina porque es muy tóxica, se lo vuelvo a repetir. Dentro de los efectos adversos puede producir vómito, hepatotoxicidad, neurotoxicidad en gatos, inapetencia, alopecia y hepatotoxicidad ligera porque hay aumento de las enzimas hepáticas. Esto más que todo el ketoconazol. Por eso el ketoconazol en gatos tratan de no utilizarlo. No se utilizan en hembras gestantes porque tiene efectos teratogénicos el ketoconazol y en gatos es muy tóxico para el hígado. Entonces, en gatos, cualquier micosis que tengan, no utilicen por favor ketoconazol, utilicen otro azol para el tratamiento. Vaya para adelante. Otro antimicótico sistémico es la rizofulvina. Este también es un antibiótico, es decir, que es producido por otro hongo, que es el hongo Penicillium rhizofulvina. Tiene acción fungostática. Esta es la farmacocinética, tiene una buena absorción oral en presencia de grasas, tiene amplia distribución en los tejidos, se deposita en cascos, cuernos, ya que tiene tropina por la queratina, pelo, uñas y piel. O sea que todo lo que produzca el hongo que afecta las uñas, los tejidos, la piel y las faneras, puede utilizar isofulvina. El metabolismo hepático es un inductor enzimático, entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo administramos con otros fármacos porque puede afectar el metabolismo del otro
Y la eliminación es a través de la orina. Su mecanismo de acción inhibe la mitosis del hongo y por lo tanto la replicación del mismo. Estos son los espectros sobre los que actúa un espectro reducido. Lo utilizan para tratar las micosis de piel y paneras y las dermatofitosis por micropor y picofibra. Estos son los efectos adversos gastrointestinales como diarrea, náusea, vómito. Meteorismo, ¿qué sería? ¿Qué es el meteorismo? ¿Pero qué es el tipanismo? Es lo mismo. Ajá, pero ¿qué es? Dios mío, ¿pero qué es el meteorismo? Acumulación de Acúmulo de gases. Ya, exactamente. No entiendo por qué les da. Sí. No tiene trauma. ¿Verdad? Profe, cada vez que hablan de vacas y timpanismo hablan de pronunciación, nos peleamos. ¿Por qué? Analizamos la pregunta bien antes de responder. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Florencio... Florencia es fuerte. ¿Pero qué dijo el profesor Flores? Nada, simplemente que no te hablan igual. Puedo investigar. Mire, a mí una vez me tocó, yo pasé una pena muy grande. Cuando estaba palpando, yo me tocó aquí una cosa muy dura. O sea, a mí me tocó un profesor súper odioso, se llama Alfredo García. Sufrí demasiado con ese profesor y mi grupo era de puras mujeres. Y ahí ninguna sabía nada de nada. Entonces cuando me pusieron a palpar, yo le digo, profe, me dice, ¿qué está tocando? Y yo, profe, yo toco algo aquí, está muy duro. Esto está muy duro, yo aquí no consigo el útero, yo no consigo nada. ¿Pero qué es? Es que está muy duro, no sé qué es. Me pegó, me hizo así en la cabeza. No sé, cabeza de cebolla. Quítese de ahí, yo me quito y él mete la mano. Eso que está tocando usted, o sea, el rumen. ¿Qué voy a saber yo que se puede tocar el rumen por una palpación? ¿Yo qué voy a saber? Usted no ve que el animal está comiendo. El animal estaba comiendo. ¿Usted no ve que el animal está comiendo? Ah, ok. O sea, uno palpa por diagnóstico de gestación, ¿sabes? Uno de estudiante, pues, yo pensé que yo lo que iba a palpar era una gestación temprana, no sé. Yo toco eso, yo siento pero una cosa durísima. Y yo, esto es una cuestión, yo no consigo nada. El útero está abajo, está en el piso porque el rumen lo movió. ¿Qué voy a saber? O sea, ni idea. Me dijo cabeza de cebolla. Desde ese punto de vista, yo palpando no sirvo para nada. Entonces no me sorprende que los corrijan y que les digan cualquier cantidad de cosas, porque puede ser también disparate. Uno investiga algo y dice no es mentira, eso no es así. Ah, no, pero ya eso depende de cada quien. La información está ahí, ahorita la información está ahí. Antes era más difícil contradecir a alguien, porque la información básicamente era como que unilateral, la manejaba una sola persona. No, Pero ahorita la información está ahí, o sea, el que quiera. Es que si buscamos por Google, esa información no sirve. Esa información es mala, no sirve. Eso es mentira. Pero es que también depende de las fuentes, o sea, Jenny. hay que meterse en Google, ¿verdad? Porque yo no digo que no, yo utilizo mucho Google y el chat ese Gemini, eso es para mí. Pero uno tiene que tratar de verificar las fuentes, porque ahí mismo te dice que la inteligencia artificial puede cometer errores, se puede equivocar. O puede traer información de pedacitos. Sí, claro, puede traer información de pedacitos. Entonces, uno se va a la fuente a ver de dónde viene, es lo que tiene que hacer. Pero es que la información está ahí. Eso era antes, que era complicado, pero ahorita todo el mundo tiene acceso a información. Es difícil contradecirlo, Ok. Dentro de las contraindicaciones, esto no se utiliza ni en las gestantes porque tiene efectos teratogénicos, ni en machos reproductores porque afecta la espermatogénesis, entonces no se produce. No se utiliza la isofolía. Ajá. Está que lo incluí el semestre pasado, la terbinafina. La terbinafina yo la incluí porque ella tiene, digamos, afección de queratinófila y lipófila. Entonces es muy utilizada en la onicomicosis. ¿Saben qué es la onicomicosis? Exactamente, el hongo que afecta las uñas. Tiene una buena absorción oral, una amplia distribución, se acumula muy bien en el tejido graso, se fija la queratina del pelo y de las uñas.
Entonces es muy útil en el tratamiento de la onicomicosis y en la mayor parte de las infecciones que se producen por dermatofitos. Y es muy útil en el tratamiento cutáneo de la candidiasis. El mecanismo de acción inhibe la síntesis de ergosterol. Y dentro de los efectos adversos puede llegar a producir trastornos gastrointestinales como diarrea y náusea y hepatotoxicidad en tratamientos prolongados. Por eso es que la terapia con antimicóticos sistémicos es complicada. Este es un cuadrito resumen de diferentes antimicóticos, las especies y las dosis utilizadas. Ahora vamos con los tópicos. Ya salimos de las micosis sistémicas, ahora vamos con los antimicóticos que podemos utilizar para el tratamiento de las micosis focales, que son como las más comunes. Entonces, dependiendo si son lesiones muy extensas o si son lesiones focales, 2, 3, 4 lesiones. Entonces allí nosotros vamos a seleccionar qué grupo de antimicótico vamos a utilizar y cómo lo vamos a aplicar. Porque, les explico, no vale la pena si yo tengo una micosis extensa aplicar un tratamiento en crema. Es una locura. Ahí cómo aplicaría un tratamiento si es una micosis extensa. En baño, por aspersión. Y si son micosis locales, ¿para qué voy a bañar yo al animal? Lo aplico de forma local, de forma directa sobre la lesión. Entonces, para el tratamiento de lesiones extensas, los azoles son la primera línea de defensa de este tipo de lesiones. El iconazol, clotrimazol y miconazol, todos estos. El iconazol se utiliza en forma de baños para tratar la tiña, que como les he comentado es de dermatofitosis, tanto en grandes como en pequeños animales, con soluciones al 0.2% sin aclarado. ¿Qué quiere decir sin aclarado? Que luego de que lo aplican, no lo van a bañar, no se lo van a remover, ¿sí me entienden? Sin aclarar, a esta concentración, van a volver locos a aumentar la concentración. Se puede tratar la aspergilosis nasal con lavados con soluciones al 0.5%. El clotrimazol se utiliza en forma de cremas y de gotas óticas para el tratamiento de otitis externa, combinado con otros antibióticos. Aunque yo lo colocaría aquí, bueno, sí, antibióticos. Para el tratamiento de la malacesia. Entonces, si tienen malacesia o una otitis por malacesia, clotrimazol en gotas. Miconazol se utiliza para el tratamiento de la dermatofitosis e infecciones por levaduras en la piel. Se asocia con clorhexidina. ¿La clorhexidina saben qué es? Pero la han escuchado, la clorhexidina. ¿Qué creen que sea? Aunque se baña antes de una operación. La clorhexidina es un antiséptico. No es un antibiótico, no es un antimicótico, es un antiséptico. Entonces se utiliza en combinación con el miconazol para el tratamiento de la dermatofitosis e infecciones por levadura. Esto en forma de champú. O sea, fíjense que hay una gran cantidad de presentaciones para el tratamiento de las lesiones extensas. Aquí le coloco como nota que dentro de los antisépticos con acción sobre los hongos está la clorhexidina y el sulfuro de calcio, pero ese tiene un olor terrible. Ok. Para las lesiones extensas también podemos utilizar sulfato de cal o sulfuro de calcio. Tiene acción fungicida y acaricida. Es un agente queratolítico y antifibroso. Cuando tiene efecto queratolítico, yo se los comento es porque básicamente lo que produce es como un ablandamiento de la capa externa de la piel para que ésta se pueda desprender y pueda hacer efecto nuevamente en una molécula cuando nosotros la apliquemos y entre en contacto con la superficie y por lo tanto entonces puede afectar el crecimiento del hongo o de la piel. Se utiliza para tratar la dermatofitosis, la dermatitis por malacesia, lo pueden aplicar mediante inmersión, aspersión o baños. Obviamente se debe evitar el lamido para evitar posibles casos de intoxicación, más que todo en las especies menores. Si son lesiones focales, es decir, 1, 2, 3 que ustedes puedan visualizar, se utilizan azoles, como los que les había comentado anteriormente, nistatina, que se utiliza cuando la lesión es producida por cándida. La nistatina básicamente lo utilizan para el tratamiento de la cándida. Y terbinafina para el tratamiento de la tiña por dermatofitosis.
Puede utilizarse entre concentraciones del 1 al 2%, en formato de spray, crema, gel, solución, como ustedes lo quieran aplicar. Pero aquí sí lo puedo colocar de forma, una cremita, porque es una adición local. Ajá, la nistatina, no me puedo hablar de animales al final. La nistatina es otro antimicótico. ¿Cómo? Ok. La nistatina es otro antimicótico local. Entonces, fíjense que los azoles los podemos utilizar para tratamiento sistémico como para las locales. Entonces, no hay que ponerse inventado a buscar más nada. La nistatina también es un antibacteriano producido por el Streptomyces norsei, una acción fungicida. Este actúa a nivel de la membrana celular, forma poros que origina la pérdida de iones y se conlleva la muerte del hongo. Esta es la farmacocinética. Es de administración tópica, tiene muy poca absorción y lo utilizan mucho para el tratamiento de la cándida en aves. Para tratar la cándida de buche, lo utilizan mucho. Adelante. Entonces, usos terapéuticos para las micosis cutáneas y vaginitis por cándida albicans. Micosis o candidiasis de buche. Metritis por cándida de yegua. O sea, básicamente su uso es local. Cuando hablamos de vaginitis, vía vaginal, en yeguas de igual manera. La otitis por pipirosporum en perros en forma de gotas. Y candidiasis inguinal. Los efectos adversos, la administración parenteral, que se les ocurre administrarla vía parenteral, es extremadamente tóxica y puede llegar a producir diarreas, náuseas, vómitos e hipersensibilidad. Vale. Ajá, entonces llegamos. Cuando hablamos de micosis en grandes animales, estas son lesiones. ¿Cómo serán esas lesiones? Sí, pero ¿son extensas o son focales? Exactamente. Entonces aquí no necesito yo bañar al caballo y echarle un poco por aspersión de algún antimicótico. Solamente colocarle en las lesiones. Obviamente esto es diferente, esto es diferente, Yo también he visto hay que meterlo de cabeza en una piscina. ¿Ah? que usan yodo para curar esa lesión. Exactamente, por eso lo coloqué ahí. El tratamiento sistémico, digamos, para esto, yo administraría igual que para esto. Yo no me iría por tratamiento sistémico. Por lo menos en este caso, comenzaría con los baños y si no me resulta, entonces baño y sistémico. Pero en este caso, yo me iría por un tratamiento local. Entonces, como lo más frecuente es el tratamiento local, utilizan el glicorazol al 0.2% en lavado o aspersión cada 3-4 días. O utilizan soluciones a base de azufre y de yodo. Ya no van a ver por qué. Y si no funciona, el tratamiento tópico, tratamiento sistémico con glicofulmina, pero esto es costosísimo. Pueden utilizar un similar como el itracorazol, que es un azol, es mucho más económico y menos tóxico. La glicofulmina se describe mucho para el tratamiento en equinos, pero es muy cara. Bueno, el que tenga un caballo y que tiene cobre para tener glicofulmina. Entonces se puede utilizar para eso. Les coloco estas imágenes para que vean cuáles son las lesiones extensas y cuáles son las lesiones focales. Entonces, ¿por qué utilizar azufre o por qué utilizar yodo? Si ellos no son antimicóticos. Pero ellos tienen acción fungicida y acaricida. Entonces, ya más o menos para que ustedes sepan el por qué lo utilizan, voy a parar. El azufre lo puedo utilizar como azufre sublimado o sulfuro de calcio. Este es un agente queratolítico, como les había comentado. Él va a ablandar y va a eliminar la capa externa de la piel porque el hongo se alimenta de la queratina. Entonces, al eliminar esa capa de queratina, yo voy a eliminar el sustrato del cual el hongo se alimenta y además lo voy a exponer para que esté en mayor contacto con el azufre. Una vez que ustedes colocan el azufre, además de este efecto queratolítico, cuando él entra en contacto con la piel, con los microorganismos de la piel, él forma ácido pentaiónico. Este ácido es un compuesto tóxico para los ácaros y para los hongos. Entonces allí los eliminan. Ayuda mucho a calmar el prurito, porque es importante calmarlo, la picazón, porque mientras más se rasque el animal, más diseminación de las esporas va a haber. Y lo podemos aplicar en baños de inmersión más personas. El yodo, el azufre, no es un antimicótico que yo. El yodo es más un desinfectante. Lo pueden utilizar
como yodo de povidona tópico o como yoduro de potasio o de sodio sistémico. Si lo utilizan de forma tópica, este va a penetrar la pared celular del hongo, afecta las proteínas, las oxida y por lo tanto causa la muerte del hongo. Y este también va a controlar las esporas, la diseminación de esporas. Cuando ustedes, porque lo más correcto es, cuando se hace tratamiento, cuando hay micosis focales, es eliminar esa costra que se produce. Al eliminar esa costra, yo controlo también la diseminación de las esporas. Y en forma de yoduro de potasio o de sodio, lo utilizan, aunque no mata el hongo directamente, ayuda a reabsorber los granulomas que se puedan producir. Y lo utilizan mucho en los granulomas que se producen por actinomicosis o actinobacilosis. Se forman unos gránulos en la mucosa oral que esto ayuda muchísimo a reabsorber, a eliminar. Entonces ya saben el por qué utilizan yodo de azufre y cuando vayan para clínica de grandes y si les presento una micosis de esa, ya saben cuál es el tratamiento. ¿Sí? Listo. Terminamos con eso. Sí, estamos listos. 12, 18 No sé. de febrero. Que no se ve la flechita, no se ve la flechita.